¿Alguna vez te has preguntado por qué todavía hay tanto plástico en el planeta? ¿Y por qué si esta botella dice que es 100% reciclada y 100% reciclable, el plástico sigue siendo uno de los factores más alarmantes de la crisis medioambiental? Actualmente hay más de 8.000 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Por un lado, los procesos de reciclaje son tan rigurosos que no son viables para todos los países y personas. Por tanto, actualmente solo el 9% de los plásticos del mundo son reciclados, el 12% son incinerados. El 80% termina en vertederos y entornos naturales. Los plásticos sintéticos son polímeros, es decir, macromoléculas de una cadena de repetición llamados monómeros, hechos a base de petróleo, lo que a los plásticos más utilizados les otorga cualidades químicas que no son biodegradables en entornos naturales. Es decir, se rompen los enlaces de su estructura principal en partes más pequeñas gracias a la luz o el calor. El problema es que, a diferencia de la biodegradación que produce biomasa, H2O y CO2, la degradación de los plásticos no permite su reintegración en los ciclos biológicos. En consecuencia, generan acumulación de residuos que son perjudiciales para el medio ambiente. Los plásticos PET, frecuentemente utilizados en botellas y en envases, se forman a través de la policondensación de la reacción de esterificación. Por medio del ácido tereftálico y el etilenglicol, se produce un enlace éster, un anillo bencénico y 2H2O como subproducto. Esta estructura cristalina es poco flexible y para hidrolizarse los microorganismos necesitan más de 65 grados Celsius. Por tanto, este plástico puede tardar más de 1000 años en degradarse. El polietileno de alta densidad es de los más económicos en producción y los más resistentes, como en tarros de jabones, que se obtiene por medio de la polimerización de etileno. Sin embargo, sus enlaces carbono-hidrógeno son muy fuertes y poco polares, por lo que no pueden disolverse en compuestos polares como el agua y por tanto los microorganismos no pueden hacer hidrólisis. Este plástico puede degradarse por la fotodegradación, donde la luz solar tiene mayor energía que la de los enlaces, pero esto produce solo la disminución de su peso molecular en pedazos de plástico más pequeños. Y hablando de microplásticos, tanta acumulación en los océanos y entornos naturales produce que compuestos tóxicos persistentes como el PCB, que tienen un carácter lípido, se adhieran a estos pequeños trozos de plástico y lleguen por medio de la cadena alimenticia hasta nuestros cuerpos. Lo que lleva a buscar alternativas para reducir la acumulación, como la incineración, pero este proceso libera toxinas. En un caso hipotético, la incineración de 100 botellas de 50 gramos de polietileno producen 4.350 litros de CO2, lo que equivale a la contaminación producida por la quema de gasolina de 1 kilómetro en un automóvil. Debido a las repercusiones que tienen los plásticos en el ambiente y en el planeta, se han estado proponiendo nuevas ideas que sean más sostenibles y más amigables con el medio ambiente, y estos son los bioplásticos. Estos están hechos de biomasa y son biodegradables, lo que permite que su origen, producción y procesamiento final sean compatibles con una economía circular sostenible. Los bioplásticos se obtienen de biomasa de primera o segunda generación, que contaminan menos que la extracción de petróleo. La primera generación refiere a cultivos agrícolas, que posteriormente se polimerizan en plásticos muy biodegradables, pero que plantean preocupaciones sobre la competencia alimentaria y la deforestación, así como el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Por otro lado, los de segunda generación, los desechos agrícolas, son económicos y sostenibles. Sin embargo, requieren de pasos de pretratamiento adicionales que no son económicos, pues no se ha desarrollado la tecnología necesaria. Según un estudio publicado en una revista científica, los biopolímeros pueden ser más fáciles de procesar en comparación con polímeros sintéticos, ya que presentan una mayor facilidad de manipulación y moldeo, lo que puede resultar en una mayor eficiencia y reducción de tiempos en la fabricación de productos. Una de las alternativas sostenibles para el procesamiento final de los bioplásticos es la biodegradación y el reciclaje, pues aunque la biodegradación es una alternativa para la acumulación de plásticos en entornos naturales, es más sostenible y compatible con una economía circular, reciclar y reutilizar estos plásticos en vez de producir más. Por ejemplo, el PHA es sintetizado con biomasa producido por diversos microorganismos que utilizan almidón purificado como sustrato, por lo que como producto se obtiene un poliéster alifático con un grupo éster que es susceptible a la hidrólisis enzimática, y así los microorganismos lo pueden reintegrar para producir más de su biomasa. El PLA o ácido poliláctico se polimeriza por el almidón, un biopolímero de enlaces glucosídicos dado por la reacción de condensación que produce H2O como residuo. Estos enlaces formados por el almidón pueden ser descompuestos con H2O. De esta manera, puede ser reincorporada en el ecosistema. El reciclaje sería una buena alternativa a contribuir con un ciclo sostenible.
Sin embargo, aún no se ha desarrollado la tecnología suficiente que simule o logre las condiciones específicas de biodegradabilidad y compostaje adecuados para los plásticos, como los microorganismos, instalaciones y procesos. A pesar de las dificultades y retos que implica el uso de bioplásticos, su implementación parcial es una alternativa sostenible y viable dentro de una economía circular para reducir la contaminación medioambiental causada por el impacto del plástico sintético. Entonces, para probar esta teoría vamos a hacer biopolímeros con los siguientes materiales. Acá tenemos vinagre y glicerina. Entonces el vinagre sirve, le añade al plástico antioxidantes que permiten que el plástico como que resista más, y la glicerina le añade flexibilidad, lo que le permite tener como unas propiedades más parecidas al plástico convencional. Por último, el almidón le añade más rigidez al plástico y, como hemos mencionado, también le permite biodegradarse muchísimo más fácil en el ambiente. En una sartén se mezcla el agua, el almidón de papa, la glicerina y el vinagre y se revuelve. Luego se lleva a fuego medio y se empieza a revolver hasta que consiga esta textura. Una vez esté listo, se lleva a un aluminio y se esparce para dejarlo enfriar y secar. Ya extendido, tendría que quedar así y toca dejarlo refrigerar por 24 horas. Entonces este sería el resultado final. Como ven, tiene capacidades similares a las del plástico. En primer lugar, deberían implementarse normas y leyes para reducir el uso de los plásticos, desde impuestos para los productores y consumidores hasta la garantía del cumplimiento de la ley sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso en Colombia, independientemente de su material o modo de producción. Para una implementación sostenible de los bioplásticos es necesaria la regulación en todos sus procesos de producción, desde la extracción de materias primas, la etiquetación comprensible, el desarrollo de plantas de reciclaje y compostable viables y la aseguración de su calidad para evitar el lavado verde por parte de las empresas. A pesar de las normativas y leyes para la implementación de los bioplásticos, que figuran grandes sacrificios y cambios de parte de los gobiernos y de los ciudadanos, sin duda los biopolímeros son una vía sostenible que permitiría reducir los impactos negativos sobre el ambiente en la actualidad. Pues permitiría la regulación y recuperación de entornos naturales y seres vivos del ecosistema que se ven afectados principalmente por la extracción del petróleo. Es un gran paso para la mejora de la calidad de nuestras vidas y las del planeta, para que no sigamos construyendo un mundo basado en plástico. Y tal vez así nos demos cuenta de que tal vez en realidad no necesitamos tanto como el que pensamos.